I feel much more prepared to play it. I was never satisfied with what I did 27 years ago. Conocido por sus poderosas actuaciones y su inconfundible presencia, la vida de Yul Brynner estuvo llena de inmensos éxitos y tragedias personales. Pero lo que muchos no saben es la desgarradora historia que rodea sus últimos días y el trágico destino que le sucedió a él y a su amada esposa. Mantente atento para conocer todas sus historias. Antes de profundizar en los detalles de esta desgarradora historia, déjame preguntarte, ¿cuál de las películas de Yul Brynner te dejó un impacto más significativo? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si lo has hecho, entonces demos un paseo por su viaje. Cuando escuchas el nombre de Yul Brynner, quizás pienses en sus inolvidables papeles en los clásicos de Hollywood, pero detrás del icónico actor se esconde una rica historia familiar que comienza con su bisabuelo, Julius Brynner. Julius no era un hombre de negocios común y corriente. Su influencia ayudó a dar forma a la ciudad de Vladivostok hasta convertirla en lo que es hoy. La historia de Julius Brynner comienza en Suiza, donde inicialmente se estableció como un empresario de éxito. Era propietario de una empresa naviera en Yokohama, Japón, testimonio de su espíritu aventurero y visión para los negocios. Sin embargo, fue en 1873 cuando Julius tomó una decisión fundamental que no solo cambiaría su vida, sino que también dejaría un impacto duradero en el lejano oriente. Trasladó su negocio a la recién establecida base naval rusa en Vladivostok. Cuando Julius Brynner llegó a Vladivostok, la zona era poco más que un puesto naval. Pero Julius, junto con otros inversores internacionales, tuvo una visión. Trajeron arquitectos europeos para diseñar la ciudad, infundiendo un carácter europeo distintivo que sigue siendo evidente hoy en día. Gracias a Julius y sus compañeros, Vladivostok pasó de ser una pequeña base militar a una próspera ciudad moderna. Julius no se limitó a la planificación urbana, también fundó una gran empresa minera cerca de Vladivostok. Su espíritu emprendedor no terminó ahí. Importó materiales de Suiza para construir un ferrocarril de vía estrecha que transportaba mineral desde sus minas hasta el puerto, asegurando el buen funcionamiento de su empresa minera. La vida personal de Julius fue tan notable como sus esfuerzos profesionales. Se casó con una mujer noble rusa y juntos tuvieron 6 hijos. Estos niños recibieron una educación de primer nivel en Moscú y San Petersburgo, convirtiéndose en parte de la intelectualidad rusa, un grupo conocido por sus contribuciones culturales e intelectuales a la sociedad. Entre estos niños se encontraba Boris Brynner, quien finalmente se hizo cargo del negocio minero de su padre. El hijo de Boris, Yul Brynner, nació en 1920 y continuó el notable legado de la familia. Los principios de la década de 1920 trajeron importantes desafíos para la familia Brynner, cuando los bolcheviques tomaron el control de Vladivostok. Nacionalizaron las minas de la familia. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que administrar las minas sin la experiencia de la familia Brynner no era tarea fácil. Durante una gira de conferencias en Vladivostok, el hijo de Yul Brynner, Rock Brynner, descubrió que las negociaciones entre Boris Brynner y el líder soviético Vladimir Lenin sobre el control de las minas habían sentado un precedente importante en el derecho internacional. Este precedente todavía es estudiado por los juristas en la actualidad, destacando la influencia de gran alcance de la familia Brynner. Ante el sentimiento antiburgués que se extendió por Rusia, la familia Brynner huyó a China en 1928. Boris Brynner administró brevemente las minas desde Harbin antes de que la familia finalmente se mudara a París, donde se unieron a una gran comunidad de emigrados rusos. En París, Yul Brynner llevó una vida llena de rebeldía y creatividad. Tocó la guitarra con una orquesta gitana y se vio inmerso en la vibrante escena cultural de Europa. Fue aquí donde conoció a Michael Chekhov, un actor emigrado a quien Yul consideraba su único mentor. Chekhov jugó un papel fundamental en la vida de Yul, guiándolo mientras ambos se dirigían a los Estados Unidos. Una vez en Estados Unidos, la carrera de Yul Brynner despegó y se convirtió en un nombre muy conocido por sus intensas actuaciones y su inconfundible presencia en la pantalla. A pesar de su éxito, hubo un lugar que Yul nunca pudo visitar: Vladivostok, la ciudad que su bisabuelo había ayudado a formar.
Curiosamente, solo una de las películas de Jules Briner, Los Siete Magníficos, se proyectó en la Unión Soviética. A pesar de estas restricciones, Jules Briner creía que el legado de su familia no había sido olvidado en Vladivostok. Entonces, ¿cómo comenzó Jules su viaje hacia el estrellato y cómo fueron sus últimos momentos? Sigue mirando para descubrirlo. La infancia de Jules Briner. Nacido el 11 de julio de 1920 en Vladivostok, Rusia. El nombre completo de Jules Briner era Yuli Borisovich Briner. Su padre, Boris Yulievich Briner, era un ingeniero de minas de ascendencia suiza y su madre, Marusha Dmitrievna, era rusa. La herencia de Jules era una mezcla de suizo, alemán y ruso, con cierta ascendencia buriatia-mongol a través de su abuela paterna, Natalia Yosifovskaya. Lleva el nombre de su abuelo paterno, Julius Briner. A lo largo de su vida, Jules mantuvo en secreto sus orígenes y, a menudo, hacía comentarios alegres sobre su verdadero linaje. En un momento, incluso afirmó ser un hombre mitad suizo, mitad japonés llamado Taiji Kan, nacido en la isla de Sakhalin. Valora su privacidad y decía la famosa frase, «La gente no conoce mi verdadero yo y no lo van a descubrir». Lo más cerca que estuvo de revelar su herencia fue cuando mencionó brevemente su ascendencia mongol, diciendo, «Solo soy un buen niño mongol, limpio y ordenado». Según su amiga, Jetta Lee Thompson, Jules rara vez hablaba de su infancia o de sus padres. Ella señaló, «Sabíamos que en algún lugar había algo que lo había lastimado en el pasado. Aquí estaba este hombre que era el rey, que dominaba a todos con quienes entraba en contacto y, sin embargo, a veces lo veía sentado con lágrimas en los ojos, pensando profundamente en algo. Sabía que Jules, con toda su valentía, también era una persona muy humana que había sido herida y había logrado ocultar en gran medida esas heridas. El público no pudo vislumbrar verdaderamente los primeros años de vida de Jules Briner hasta la publicación de las biografías de su hijo, Roch Briner. En Jules, el hombre que sería rey, Imperio y Odisea, Roch detalló cómo, en 1923, cuando Jules tenía solo 3 años, su padre tuvo una aventura con una mujer llamada Katia Kornikova. Este evento probablemente contribuyó a la naturaleza privada de Jules. Después de que su esposo se fue, Marussia llevó a Jules y a su hermana Vera a Harbin, China, donde asistieron a una escuela YMCA, en 1932. Según algunas fuentes, en 1934, anticipando tensiones entre Japón y China, Marussia trasladó a la familia a París, Francia, para evitar el conflicto inminente. En París, Jules se matriculó en el prestigioso Lycée Monceau. Sin embargo, no le interesaban los estudios académicos y se sentía más atraído por las artes escénicas. Abandonó la escuela y trabajó como trapecista en el famoso Cirque d'Yves. Durante este tiempo, Jules desarrolló un profundo aprecio por las canciones populares y la cultura gitana. Su agente, Guy Melvin, señaló en el documental Jules Briner, el hombre que podría ser rey, que su origen gitano, del que estaba muy orgulloso, le daba un increíble sentido de pertenencia allá donde estuviera. Cuando estuvo en Estados Unidos, era estadounidense. Cuando estuvo en Francia, era francés. La carrera de Jules como trapecista terminó abruptamente cuando sufrió una lesión en la espalda. Después de esto, se dedicó a tocar la guitarra, centrándose en canciones gitanas en varios clubes nocturnos rusos en París. En 1938, cuando a Marussia le diagnosticaron leucemia, la familia se mudó brevemente a Harbin, China. Los primeros años de vida de Jules Briner estuvieron marcados por el movimiento y el cambio, influenciados por su herencia diversa y los trastornos políticos de su época. A pesar de sus luchas iniciales, estas experiencias moldearon al hombre resistente y multifacético que más tarde se convertiría en un célebre actor. El viaje de Jules Briner al estrellato. En 1940, Jules Briner y su madre emigraron a los Estados Unidos y llegaron a la ciudad de Nueva York el 25 de octubre. Fueron recibidos por su hermana Vera, que se había mudado allí antes y trabajaba como cantante en Broadway. Durante la Segunda Guerra Mundial, Jules encontró trabajo como locutor de radio en francés para la Oficina de Información de Guerra de los Estados Unidos, transmitiendo a la Francia ocupada por los alemanes. Al mismo tiempo,
estaba perfeccionando sus habilidades interpretativas bajo la dirección del polifacético actor ruso-estadounidense Michael Chekhov. En diciembre de 1941, Jules hizo su debut en Broadway, interpretando a Fabián en la 12ª noche de Shakespeare. Después de su debut, Jules apareció en la serie de televisión Mr. Jones and His Neighbors y en la obra de Broadway Lute Song, donde actuó junto a Mary Martin. Aunque Lute Song solo le trajo un reconocimiento moderado, su amistad con Mary Martin eventualmente lo llevó a un momento crucial en su carrera. En 1944, Jules se casó con su primera esposa, la actriz Virginia Gilmore, y comenzó a trabajar como director de cine y televisión en CBS. Su debut como director fue el espectáculo de marionetas para niños Life with Snarky Parker en 1950, que se emitió durante 8 meses antes de ser cancelado. A pesar de este revés, Jules se estableció como un director exitoso con proyectos como Studio One en Hollywood, Tanger y Omnibus. En 1950, Mary Martin animó a Jules a hacer una audición para el papel del rey de Siam en el nuevo musical de Rodgers y Hammerstein, The King and I. Al principio dudaba en regresar al escenario, pero Jules quedó intrigado por el personaje y decidió unirse al elenco original de Broadway, producción en 1951. Para aceptar plenamente el papel, se afeitó la cabeza, lo que se convirtió en una parte icónica de su personalidad. La interpretación de Jules Briner del rey Mongkut fue sensacional y le valió 2 premios Tony. Se convirtió en sinónimo del papel, interpretándose 4.625 veces a lo largo de su carrera. Su actuación en la adaptación cinematográfica de 1956 de The King and I le valió el premio de la Academia al mejor actor. El mismo año, Jules protagonizó otros 2 grandes éxitos de taquilla, Los 10 Mandamientos, donde interpretó a Ramsés II, y Anastasia, en la que interpretó al general Baunin. Los 10 Mandamientos se convirtió en una de las películas de mayor éxito comercial de todos los tiempos. Con el éxito de estos 3 papeles protagónicos, Jules Briner alcanzó fama mundial y consolidó su estatus como uno de los mejores actores de Hollywood. El 8 de febrero de 1960, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Durante las siguientes 2 décadas, Jules continuó disfrutando del éxito en Hollywood, protagonizando más de 40 películas. Sus papeles notables incluyeron a Salomón y Saba, Los 7 Magníficos, Taurus Bulba y Reyes del Sol. Con su atractivo exótico y su aspecto rudo, Jules a menudo desempeñan papeles protagónicos importantes, como Kings, un faraón egipcio y un pistolero occidental. ¿Jules era solo un actor o probó otras empresas? Descubramos otras empresas interesantes y exitosas en las que se embarcó durante su mejor momento como talento notable. La vida de Jules Briner más allá de la actuación. Además de su ilustre carrera como actor y director, Jules Briner también fue un talentoso fotógrafo, autor y guitarrista. Le apasionaba capturar momentos a través de su lente y tomó numerosas fotografías de sus amigos, familiares y refugiados que encontró mientras se desempeñaba como consultor especial sobre refugiados para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Cuando su hija tenía 15 años, su padre le regaló una cámara tras notar su interés por la fotografía. Aunque se había separado de ella cuando ella tenía 6 años, la fotografía se convirtió en una conexión especial entre ellos. Pasaron horas hablando de fotógrafos famosos como Kertész y Cartier-Bresson, y él siempre ofrecía comentarios reflexivos sobre su trabajo. Después de su muerte, Victoria Brenner, su hija, encontró cajas de sus fotografías meticulosamente archivadas y quedó conmovida por su extensa documentación de la película Los 10 Mandamientos, incluidas diapositivas en color y notas sobre varias etapas de filmación. Su trabajo incluyó imágenes de los actores, el director y el equipo técnico, muchas de ellas estampadas con fotografías de Jules Briner. Victoria pasó días revisando estas fotos y dándose cuenta de que su padre era más que un actor. También fue un fotógrafo talentoso. La dirección le resultó especialmente satisfactoria debido a sus exigencias creativas. Aunque quería volver a dirigir, su éxito en El Rey y Yo lo hizo imposible, por lo que usó su cámara para documentar su vida y la de las personas que lo rodeaban, sustituyendo su cámara por un diario.
Sus retratos sensibles y bellos revelaron su esfuerzo por capturar el alma. Aunque nunca publicó su trabajo, Victoria recopiló sus fotografías, compartiendo su legado y sintiéndose más cerca de él. Se dio cuenta de que Jules le había dado no solo sus ojos, sino también su visión. Su amor por la fotografía mostró su naturaleza compasiva y observadora. Su hija, Victoria Brenner, recopiló más tarde las fotografías de su vida en un libro titulado Jules Brenner, fotógrafo, que muestra su agudo ojo y la amplitud de su trabajo fotográfico. Como autor, Brenner escribió 2 libros notables. Su primer libro, Bring Forth the Children, un viaje a los pueblos olvidados de Europa y Oriente Medio, en 1960, refleja sus esfuerzos humanitarios y sus experiencias con los desplazados. El libro ofrece una mirada conmovedora a las vidas de los refugiados y los desafíos que enfrentaron, destacando el compromiso de Brenner de llamar la atención sobre su difícil situación. Su segundo libro, Jules Brenner Cookbook, Food Fit for the King and You, de 1983, ofreció una mirada a sus intereses culinarios. Este libro de cocina estaba lleno de recetas que Brenner disfrutaba y a menudo preparaba, mostrando su amor por la buena comida y su talento en la cocina. Además, Brenner era un hábil guitarrista. A lo largo de su vida, disfrutó tocando la guitarra y, a menudo, incorporó la música a sus actuaciones y a su vida personal. Su talento musical añadió otra dimensión a sus actividades artísticas, demostrando aún más su versatilidad y creatividad. Filantropía y patrimonio neto de Jules Brenner. Jules Brenner se dedicó a apoyar las causas de los refugiados. Su interés inicial en coleccionar sellos de refugiados de la ONU desencadenó un compromiso más profundo, que eventualmente lo llevó a trabajar como consultor especial sobre refugiados para ACNUR. Brenner utilizó su fama para resaltar las luchas de los refugiados en Asia y Medio Oriente y se tomó muy en serio su papel. Enfrentó riesgos importantes con las patrullas militares locales en los campos de refugiados, pero sus amigos a menudo atribuyeron su actitud intrépida a su herencia gitana. Brenner también produjo 2 documentales para llamar más la atención sobre las cuestiones de los refugiados. En el momento de su muerte en 1985, tenía un patrimonio neto de $10 millones, lo que equivale a unos $30 millones actuales después del ajuste por inflación. Brenner es mejor recordado por su papel icónico como el Rey de Siam en el musical de Broadway The King and E en 1951 y su adaptación cinematográfica en 1956. Su interpretación en estos papeles le valió 2 premios Tony y un premio de la Academia. Sorprendentemente, interpretó el papel más de 600 veces en el escenario. A lo largo de su carrera, Jules Brenner acumuló más de 40 créditos actorales. Matrimonios de Jules Brenner Virginia Gilmore. Originalmente llamada Sherman Virginia Poole, nació en El Monte, California, y tuvo una notable carrera como actriz que abarcó más de 30 años. Comenzó en el escenario en San Francisco antes de mudarse a Hollywood en 1939. A pesar de los desafíos iniciales, su determinación la llevó a enfrentarse al productor Samuel Goldwyn, lo que le valió una prueba de pantalla. Sus primeros papeles en Hollywood incluyeron películas como Winter Carnival, Tall, Dark and Handsome, The Loves of Edgar Allan Poe y The Pride of the Yankees. Sin embargo, sus actuaciones más destacadas se produjeron en 1941, con Western Union junto a Randolph Scott y Swamp Water, dirigida por Jean Renoir y coprotagonizada por Walter Huston y Walter Brennan. Al regresar a Nueva York, Gilmore encontró el éxito en el teatro con papeles en Esos entrañables jóvenes encantos en 1943 y Dear Ruth en 1944. También enseñó teatro en la Universidad de Yale de 1966 a 1968. El legado de Gilmore incluye sus contribuciones al teatro y al cine, y el impacto significativo que tuvo en sus estudiantes y colegas. La historia de amor entre Jules Brenner y Virginia Gilmore es una historia cautivadora de la historia de Hollywood, que combina romance, colaboración profesional y desafíos personales. Virginia ya era una estrella de Hollywood en 1942 cuando conoció a Jules Brenner, que había llegado a Estados Unidos apenas unos meses antes. En ese momento,
Briner hablaba muy poco inglés y trabajó en varios trabajos, como camarero de mesa, estacionamiento de autos y cantando canciones gitanas en clubes para mantenerse. La pareja se casó el 6 de septiembre de 1944, marcando la unión de dos vibrantes personalidades de la industria del entretenimiento. Juntos, Briner y Gilmore tuvieron un hijo, Yul Rock Brynner II. Su relación, sin embargo, no estuvo exenta de dificultades. Las exigencias de Hollywood en el mundo del teatro lo mantenían constantemente en movimiento, añadiendo tensión a su matrimonio. Mientras tanto, la carrera de Gilmore empezó a tomar un camino diferente. Poco a poco se alejó de la actuación para centrarse más en su familia. A pesar de estos desafíos, Briner y Gilmore se mantuvieron dedicados el uno al otro durante muchos años. Se apoyaron mutuamente en sus carreras y gestionaron los altibajos de la vida ante el público. Su relación superó los altibajos de la fama, el estrés de largas separaciones y la dificultad de equilibrar sus objetivos personales y profesionales. Después de 16 años de matrimonio, la pareja se separó en 1960 y su divorcio finalizó en 1967. Aunque su asociación formal terminó, mantuvieron el respeto mutuo y compartieron un vínculo a través de su hijo. Virginia Gilmore continuó trabajando de forma intermitente en la industria del entretenimiento, haciendo apariciones en televisión y en producciones teatrales. También buscó crecimiento personal e intereses fuera de la actuación. Era conocida por su exitosa carrera tanto en teatro como en cine. Después de su primer matrimonio con la actriz Virginia Gilmore, Yul Brynner pasó por 3 matrimonios más que mostraron tanto su vida personal como pública. Su segundo matrimonio fue con Doris Kleiner, una socialité chilena de 1960 a 1967. Juntos tuvieron una hija, Victoria Brynner. Victoria se convirtió en una exitosa mujer de negocios y fundó Stardust Visions y Stardust Celebrities, una conocida productora fotográfica en Los Ángeles. En 1971, Brynner se casó con Jacqueline de Croizet, una socialité y filántropa francesa, lo que marcó su tercer matrimonio. Esta unión duró hasta 1981 e incluyó la adopción de 2 niños, Mia y Melody Brynner. Las niñas crecieron en un hogar influenciado por la fama de Hollywood de su padre y el origen cultural francés de su madre, mezclando la sofisticación francesa con el glamour de Hollywood. Más adelante en su vida, Brynner se casó con Kathy Lee en 1983. Desafortunadamente, su tiempo juntos se vio interrumpido debido a la batalla de Brynner contra el cáncer de pulmón y falleció en 1985. A pesar de su breve matrimonio, Kathy Lee siguió siendo una fiel compañera, apoyándolo durante su enfermedad hasta el final. Brynner tenía una perspectiva única sobre las mujeres y una vez dijo: "Las niñas tienen una ventaja injusta sobre los hombres. Si no pueden conseguir lo que quieren siendo inteligentes, pueden conseguirlo siendo tontos". También tuvo una hija, Lark Brynner, con la actriz alemana Frances Martin, y fue padrino de la actriz francesa Charlotte Gainsbourg. Victoria Brynner, una de sus hijas, ha construido una exitosa carrera por derecho propio. En 1992, fundó Stardust Visions y Stardust Celebrities, una productora fotográfica en Los Ángeles. Audrey Hepburn, la legendaria actriz, fue su madrina, lo que se sumó a las conexiones notables de su vida. Entonces, ¿cuáles fueron las circunstancias que llevaron al trágico final de Yul Brynner y el de sus esposas? Sigue mirando para descubrirlo. La trágica muerte de Yul Brynner. El hábito de fumar de larga duración que tuvo Yul Brynner, que comenzó cuando solo tenía 12 años y continuó hasta que dejó de fumar en 1971, fue la causa del terrible giro que le quitó su vida. Faltaban apenas unas horas para la fecha prevista para su actuación número 4, Néo and the King and I en 1994, cuando descubrió un nudo en la garganta y rápidamente buscó asistencia médica. Fue una noticia horrible. Aunque no había evidencia de cáncer en su garganta, le diagnosticaron un cáncer de pulmón que era incurable y le dieron una esperanza de vida de solo 3 meses. Durante algunas de sus apariciones, la capacidad de Brynner para cantar y hablar se vio obstaculizada por la terapia que estaba recibiendo, lo que le hizo tomarse un tiempo libre para recibir tratamiento. Rock Brynner, su hijo, ocasionalmente doblaba su voz desde el lado del director. Este fue un gesto amable de su parte.
Jules le dio un abrazo a su hijo y le dijo, «Ahora tienes que hacer de rey como una roca mayor». Esto ocurrió durante uno de los intermedios. «Esta es mi edad. Como si tuvieras 30 años. Estás jugando con él. Yo era el rey en aquel entonces. Y tú eres el rey hoy, aunque ahora eres un rey mayor». A raíz de su enfermedad, Briner tomó la decisión de continuar con su carrera y retomó la gira por el teatro The King and I. El 30 de junio de 1985, realizó su actuación número 4, 625 y última como Raymond Coote, lo que marcó la conclusión oficial de su notable carrera. Encontró paz en la actuación, lo que le proporcionó algo en qué concentrarse después de recibir su diagnóstico. A pesar de que era consciente de que fumar era la causa fundamental de su enfermedad, logró sobrevivir 2 años sorprendentes después del diagnóstico. Durante este tiempo, apareció en Good Morning America para discutir los riesgos asociados con fumar de una manera abierta y honesta. El 10 de octubre de 1985, Jules Briner perdió la batalla contra el cáncer de pulmón y acabó con su vida. Se le realizó una cremación y sus cenizas fueron depositadas en la abadía de Saint-Michel-de-Bois-Aubry, ubicada en Francia. Poco después de su fallecimiento, un sentido mensaje de servicio público contra el tabaquismo que había grabado se mostró en las principales cadenas de televisión de todo el mundo, incluidas las de los Estados Unidos. Fue en el anuncio donde hizo un serio llamado a la audiencia, diciendo, «Ahora que ya no estoy, les digo no fumen. No importa lo que hagas, debes evitar fumar. Si pudiera retirar todos esos cigarrillos, no estaríamos teniendo esta conversación sobre el cáncer. Eso es algo de lo que estoy seguro», recordando a Jules Briner por su hija Victoria. Victoria Briner tenía 22 años cuando su padre, Jules Briner, murió en 1985. Tiene un lugar especial en su corazón para su padre. Él falleció, lo que fue la primera tragedia importante en su vida. Durante toda su vida, él había sido su guardián y héroe y, a sus ojos, los héroes nunca morían. No había ninguna posesión material que él pudiera haberle dado en ese momento que hubiera ayudado a aliviar el dolor de su pérdida. A medida que pasó el tiempo y ella siguió pensando en él, comenzó a reevaluar su relación así como el legado que él le había dejado. Cuanto más pensaba en ello, más llegaba a la conclusión de que un poderoso sentido visual estaba en el corazón de su personalidad. En su vida profesional, primero trabajó como fotógrafa, luego como editora y luego como productora fotográfica. Este sentimiento de expresividad finalmente llegó a su vida laboral. Fue un proceso largo que condujo a la creación de este lenguaje emocional y creativo, y ahora se da cuenta de que la fotografía de su padre fue un factor importante en la formación de sus recuerdos más conmovedores de la infancia. Su madre y sus amigos cercanos, los fotógrafos Ernst Haas, Inga Marath y John Bryson, que visitaban habitualmente su casa y sus sets de filmación, estaban familiarizados con el interés de su padre por la fotografía. Su padre también compartió su pasión por la fotografía con su madre. Su madre recopiló una serie de impresionantes álbumes de fotos llenos de su trabajo a lo largo de muchos años. Sacar esos enormes libros negros del armario y repasarlos una y otra vez era una de las cosas favoritas de Victoria cuando era joven. Al utilizar estos recuerdos visuales, pudo obtener educación de muchas maneras diferentes. Aunque el lenguaje emocional y artístico de Victoria creció gradualmente con el tiempo, ahora se ha dado cuenta de que la fotografía de su padre tuvo un impacto significativo en los recuerdos más vívidos que tiene de su infancia. Esta devoción era algo que compartía con su madre y con sus amigos cercanos. Entonces, ¿se salvaron sus esposas de la tragedia? ¿Cuáles fueron sus propias historias? ¡Averigüemos! Trágica muerte de las esposas de Ewell Briner. En Santa Bárbara, California, el 28 de marzo de 1986, Gilmore murió a consecuencia de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, que padecía desde hacía algún tiempo. Ha cumplido 66 años. La Sociedad Neptuno la incineró después de su fallecimiento, y sus cenizas fueron dispersadas por todo el océano una vez que fue incinerada. Fue el 6 de mayo de 1992 cuando Dietrich, su otra esposa, falleció a los 90 años a causa de una enfermedad renal. Ella residía en su apartamento en París. La Iglesia Católica Romana de la Madeleine en París
fue el lugar de su entierro, que tuvo lugar el 14 de mayo de 1992. A la ceremonia asistieron unas 500 personas, incluidos embajadores de varios países y miles más de personas procedentes del exterior. Debajo del altar, su ataúd cerrado estaba cubierto con la bandera francesa y adornado con un modesto arreglo de flores silvestres blancas y rosas que fue obsequiado por el presidente de Francia, François Mitterrand. La Legión de Honor de Francia y la Medalla de la Libertad de los Estados Unidos de América estaban entre las 3 medallas que se exhibían junto al ataúd. Dietrich fue elogiado como un guerrero valiente contra el nazismo y un artista comprometido por el sacerdote que presidió el funeral. También afirmó que ella ha vivido y le gustaría ser recordada de la misma manera que un soldado. Fue una feliz coincidencia que su fotografía fuera utilizada en el cartel del Festival de Cine de Cannes de ese año, que se exhibió por toda la ciudad de París. El legado de Jules Briner. La inauguración de un monumento a Jules Briner que se encontraba a una altura de 2,4 metros tuvo lugar el 28 de septiembre de 2012 en el Parque Jules Briner. Este parque está situado frente a la casa donde nació, que se encuentra en la calle Ilnitskaya No. 5 en la ciudad rusa de Vladivostok. El monumento fue creado por un artista local llamado Alexei Boki, a partir de 1970, un monolito hecho de granito que fue transportado desde China hasta Vladivostok. En él, Briner aparece interpretando el reconocido personaje del rey Mongkut de Siam, al que interpretó en la película El Rey y Yo. La ciudad de Vladivostok no solo cubrió los gastos relacionados con la iniciativa de donar los terrenos del parque, sino que también cubrió los costos mismos. Igor Pushkaryov, alcalde de Vladivostok, Sylvia Curran, cónsul general de los Estados Unidos, y Rock, el hijo de Briner, estuvieron entre las personas que asistieron al evento de inauguración. Además, estaban presentes cientos de ciudadanos locales. En la casa de campo de la familia Briner, situada en las afueras de Vladivostok, se ha creado un museo Jules Briner. Este museo es además del parque. Jules Briner dejó su mano y sus huellas en el pavimento de concreto frente al Teatro Chino Grauman en Hollywood, California, en el año 1956. Este evento tuvo lugar en los Estados Unidos de América. En 1960, fue reconocido con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, que se encuentra en 662 Hollywood Boulevard. Esto ocurrió 4 años después de su reconocimiento. Más recientemente, en el año 2022, se inició un podcast titulado Here's Looking at Jules Kidd en honor a su filmografía. En el programa aparecieron invitados notables como Ron Howard. En su testamento final, Briner declaró su deseo de ser sepultado en Francia, donde había pasado muchos años trabajando, aprendiendo y viviendo a lo largo de su vida. Su último lugar de descanso fue en la Abadía Real de Saint-Michel de Bois-Aubry, que también alberga un monumento dedicado específicamente a él. Jules Briner dejó muy claro desde el principio que su hijo continuará la tradición de la familia al afirmar: en nuestra familia, Jules no es solo un nombre, es un título. En un esfuerzo por inculcar a su hijo la fuerza necesaria para afrontar los desafíos de la vida en Nueva York, le dio el apodo de Rock, que deriva del boxeador Rocky Graziano. Aunque Rock pasó su niñez en Nueva York, Chicago y Los Ángeles, finalmente se instaló en Suiza, donde asistió a la Escuela Internacional de Ginebra. La educación de Rock estuvo marcada por un estilo de vida inquieto. No solo podía contar con Liza Minnelli como amiga de la infancia, sino que Elizabeth Taylor también era una invitada habitual y Jean Cocteau, el poeta francés, era su padrino. Estaba rodeado de un mundo de ostentación y glamour. Aunque tuvo una infancia rica, Rock pudo lograr el éxito académico. Un doctorado. Se le otorgó una licenciatura en Historia de Estados Unidos en 1993, después de completar su educación en la Universidad de Yale, el Trinity College de Dublín y la Universidad de Columbia. Posteriormente pasó más de una década como profesor en el Marist College, ubicado en Poughkeepsie, Nueva York. Las diversas experiencias de Rock incluyeron la traducción de las memorias de Cocteau, Opium, a una obra de Broadway en 1970 y una gira por Europa como mimo, a pesar de que sufrió abuso de sustancias y alcohol durante este periodo. El reino de las celebridades fue otra cosa que atrajo al Rock.
Cuando Muhammad Ali viajaba después de perder su campeonato de peso pesado debido a su postura pacifista, se unió a su séquito ya que viajaba con Ali. Ali se refirió cariñosamente a Rock como su protector, a pesar de que tenían opiniones divergentes. Durante el año 1972, Rock actuó como enlace de prensa de Ali y utilizó sus contactos en Dublín para preparar una gran batalla contra Blue Louis. Rock conoció a Robbie Robertson de la banda una vez que regresó a los Estados Unidos, y los dos trabajaron juntos para producir la conocida película The Last Waltz en 1978. A principios de la década de 1970, Rock hizo una inversión en Hard Rock Café y supervisó la sucursal de Manhattan cuando se expandió en 1984. Después de un periodo de un año, él y su padre establecieron un negocio de alquiler de aviones en las cercanías de Danbury, Connecticut. A mediados de la década de 1980, volvió a la escuela y terminó sus estudios de doctorado en la Universidad de Columbia. En 1989 publicó una biografía de su padre llamada Yule, el hombre que podría ser rey. Estos logros ocurrieron en el mismo año. Los problemas asociados con el mieloma múltiple de Rock Briner provocaron que falleciera a la edad de 76 años. Sus hermanas Victoria, Mia, Melody y Lark son las que quedan atrás. ¿Qué opinas de la historia de Yul Brynner? ¿Sabías del trágico destino que corrieron tanto él como su esposa? Háganos saber su opinión en los comentarios a continuación. Y si disfrutaste este video, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y presionar la campana de notificación para mantenerte actualizado con más historias de la época dorada de Hollywood. Haga clic en el siguiente video que se muestra en su pantalla para ponerse al día con sus historias de celebridades favoritas. Nos vemos allí.